3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de recibir a la directora de INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio. Ustedes saben, ha conmovido la noticia de una jovencita de 16 años que falleció en mayo y que vivía bajo el amparo de INAU. Falleció al dar a luz a una bebé que aún está internada y que además era parte de una red de explotación sexual. Aparentemente habría más casos y se conoció también la historia de otra niña de 12 años que también estuvo embarazada. Bueno, todo temas que son muy sensibles y que afectan la sensibilidad, ¿no? Son muchas vidas que no están siendo bien cuidadas por INAU. ¿Qué es lo que está pasando? Bienvenida primero que nada, Argencio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y es así. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Es que estamos frente a una situación de emergencia de las infancias y adolescencias, de emergencia desde la necesidad de un Estado que las proteja, desde la necesidad de una interinstitucionalidad que trabaje unida en pro de restituir derechos, ¿no? De trabajar realmente en la protección de estas gurisas y estas gurises que tienen sus vidas dañadas. Frente a esta situación, hacemos referencia a la peor expresión del daño, ¿no? Porque estamos hablando de una muerte, pero cuando miramos para atrás tiene toda una trayectoria de vida multiintervenida por el Estado donde no se pudo proteger. Entonces, esa es la situación de la desprotección, del tránsito que tienen las niñas, niños y adolescentes por las instituciones y que realmente no restituyen derechos. Tenemos un sistema... Sí. Eso pasa ahora y pasaba antes también, claro, en gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que no funciona? Si uno se pone a analizar, son situaciones muy difíciles, ¿verdad? El argumento de las autoridades hoy y ayer también es, bueno, son niños adolescentes que no están privados de libertad, como puede pasar en la casa de los padres, que se vayan sin permiso, no se los puede retener. ¿Qué habría que cambiar del modelo de trabajo? Bueno, no, justamente lo que hay que trabajar es sacar el foco del problema en el adolescente. El problema es la violencia, el problema es la explotación sexual, el problema es el abuso, el problema es que estamos hablando de víctimas y cuando hay víctimas hay victimarios, si hay explotación sexual hay abusadores. Entonces ahí es donde tenemos que mirar qué se ha hecho, ¿no? No desde un punto de vista político partidario para decir, bueno, no se hizo antes, ahora tampoco. Bueno, la realidad es esta, es analizar todo lo que ha hecho nuestro país a nivel de infancia y adolescencia y todo lo que se ha postergado. Pero ¿qué tenemos hoy sobre la mesa? Por mucho que se hizo, más allá de lo que no se hizo, de lo que se pudo haber profundizado, hay marcos normativos hoy. Hay desarrollo de modelos de atención para poder atender bien a estas situaciones, a estas gurisas, a estas víctimas, estoy hablando de niñas, ¿no? De adolescentes, pero llegan desde la primera infancia. Tenemos un sistema de protección que está desbordado, un sistema de protección que tiene hacinamiento. Hacinamiento, quiero decir, estamos hablando de que hay colchones en el piso. Tenemos, o sea, un déficit de recursos humanos, condiciones edilicias realmente deplorables, con múltiples intervenciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde reiteran cada uno de estos oficios estas situaciones. Entonces, hay modelos de atención, porque acá lo más importante es la especificidad de quienes brindan el cuidado, la profesionalización del cuidado, no quedarnos con eso que antes eran las casas cunas o aquellos hogares cuidados por cuidadores, cuidadoras, modalidad niñera, modalidad atender el cotidiano. Eso no. Y obviamente que si hay un hogar que está en estas condiciones que recién describí, que hay dos recursos humanos, por un lado le pueden poner todo el compromiso, porque son los que están en la primera línea de fuego, ¿no? Estos equipos comprometidos, pero están trabajando múltiples horas extras, dobles turnos, desgastados y no tienen la especificidad y tampoco hoy el instituto brinda capacitación, eso no se hace hoy, no hay cuidado de equipo. Entonces no es que cómo retenemos a los niños y a las niñas, no, las tenemos que atender, tenemos que generarle acceso a salud mental. Una niña que fue abusada la noche anterior ingresa a este centro, un centro que en invierno hace frío y en verano hace calor, un centro que le ponen un colchón en el piso, que no hay
cantidad de recursos humanos como para constituir un adulto referente. Entonces, hay una desprotección muy fría por parte del Estado hoy. No hay acceso a salud mental, porque acá es cuando decimos, bueno, ¿cómo se interviene desde una interinstitucionalidad? Y bueno, el acceso a salud mental tiene que estar. Tenemos que ponerle la mirada también en la capacidad de aprendizaje de estas gurisas. Ahora, Argencio, yendo un poco a la realidad del norte del país, ¿no? Un departamento con una complejidad muy particular, sobre todo por esa capacidad de cruzar hacia Brasil, esta red de tratas. ¿Dónde se encontró a esta jovencita de 12 años, una niña, porque es una niña de 12 años, que quedó embarazada, que tuvo que practicarse un aborto? ¿Qué pasa con la realidad del norte del país, que es tan distante tal vez para lo que es Montevideo o algunas zonas de Montevideo? ¿Qué abordaje se está haciendo? ¿Qué responsabilidades hay a nivel de las autoridades de INAU? Se habló que había un expediente en curso, sin embargo después se demostró que hasta que no salió a la luz esta noticia no se había comenzado a investigar. ¿Qué está pasando en INAU realmente? Bueno, muy bien. Son muchas preguntas, pero se canalizan por un título, ¿no? Que es lo que decía al principio, la desprotección como un tema a atender en forma urgente que no se está atendiendo. ¿Qué pasa en Rivera? O sea, ¿se siguen los temas? ¿Hay una realidad de que le importen esos niños a las autoridades de Rivera en este caso? Ni a las autoridades de Rivera ni al oficialismo. Eso lo tengo que decir claramente. Pero yendo por partes, no hay representantes del Frente Amplio en INAU en Rivera, no hay algún director. No, pero independientemente de eso... pero para que se pueda realizar un contralor al menos de situaciones como estas tampoco. Pero el contralor está. Lo que pasa es que son miles de situaciones. La explotación sexual está instalada en el Uruguay. En el Uruguay hay trata, hay redes de explotación. Hay un incremento exponencial de las situaciones de violencia y de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Hay una fiscalía que tiene un montón de denuncias y que es, o sea, hay una justicia empobrecida, ¿verdad?, en nuestro país. Eso es una realidad, porque allí llegó la denuncia y la denuncia quedó. Y no tiene INAU tampoco un patrocinio, o sea, estas adolescentes, si hay una denuncia en fiscalía, después... Por lo que es el marco de derechos, ¿no?, del Código del Procesamiento Penal, implica que la víctima tiene derecho a tener un patrocinio, una defensa. Pues no, las niñas, niños y adolescentes no la tienen, más allá que la Fiscalía se encarga del caso, el proceso del acompañamiento no, y entonces pasan años allí. Y en esos años, y esto es importante graficarlo de esta manera, porque mientras se detectó la situación de explotación sexual, la niña es la que ingresa a un sistema de protección que hoy le brinda el encierro como medida de protección, la denuncia queda en fiscalía y el victimario está libre. Esa tríada es la que entre todos, entre toda la sociedad nos tenemos que interpelar. Acá hay que interpelar a la sociedad toda, porque esto es un tema cultural, porque como decíamos al inicio, siempre pasó, sí, claro. Y acá estamos viendo que lo cultural está arraigado por las propias declaraciones del presidente de INAU, del director de Rivera, donde hace referencia, por ejemplo, el presidente de INAU hacía referencia que el adolescente transgredía límites. Este adolescente tuvo absolutamente toda su vida llena de situaciones de violencia, con múltiples intervenciones, donde siguió viviendo situaciones de violencia y donde, estando en el sistema de protección, fue abusada sexualmente, explotada sexualmente, quedó embarazada estando en el sistema de protección y eso la llevó después a la muerte, y eso es lo que está estudiando hoy, Respecto a qué está haciendo INAU respecto a esto, INAU discute, cuando digo INAU voy a hablar del directorio de INAU, de los mandos medios, porque acá hay mucho compromiso por muchos recursos humanos, pero también hay muchos recursos humanos que son cómplices de estas situaciones. Y estas cosas también hay que decirlas. ¿Cómplices de qué situaciones? De las situaciones de vulneración de derechos, de revictimización dentro del sistema de protección. Porque también tenemos un incremento de
trabajadores y de funcionarios separados del trato directo, que deberían estar separados del trato directo, quiero decir, no seguir atendiendo niñas y niños porque están en una investigación por haber sido denunciados de violencia intrainstitucional, o sea, funcionarios que violentan a niños. Esas situaciones hay y hay que hablarlas también. Hay de las dos situaciones. ¿Quién tiene que regular esto? ¿Qué es lo que le tenemos que brindar a las niñas y a los niños víctimas de esta situación de violencia? Los mejores recursos humanos. Como Estado tendríamos que estar pensando en las mejoras de salario, en las carreras administrativas y en las capacitaciones. Eso no sucede y no sucedió. Y el directorio oficialista no discute estos temas, no pone sobre la mesa la problemática de las gurisas y de los gurises. Hay discusiones que van por otro lado. Hay discusiones que la sesión de directorio funciona iniciando por aquellos asuntos que tienen 2 votos. Pero podemos tener 2 votos en una jubilación. O sea, que es un tema administrativo. 2 votos en un pago, que también es un tema administrativo. ¿Al directorio no le interesa discutir estas cosas? Todavía no empezó la investigación. Murió el 8 de mayo. Respecto a esta situación, como bien dijiste, el expediente se creó el 10 de julio, estando en sesión, donde pedí que se retirara el director de Rivera del cargo, donde pedí que se iniciara la investigación administrativa y pedí una reunión urgente con Fiscalía, que el directorio, trabajar en conjunto. ¿Qué está pasando? Porque estamos hablando de un caso, como decía Maggie, ¿qué pasó en Rivera? Hay muchas situaciones y hay una preocupación porque también en el marco de la investigación que con mi equipo venimos realizando, hay mucha evidencia de desprotección por todos lados y una evidencia de desprotección institucional, de desidia institucional. Argencio, ¿por qué si pasó en mayo el expediente se abre, la investigación, en realidad no empezó como usted decía, pero se abre en julio? ¿Se le ocultó información? ¿Por qué no salta enseguida que muere una chiquilina que está al cuidado del INAU? ¿No salta enseguida por lo menos chequear las condiciones en las que esa vida se pierde? Porque eso es el claro ejemplo de que el interés va por otro lado. Eso fue porque una periodista como Laura Rodríguez se interiorizó en el tema y lo sacó a la luz. Sin duda, mi respeto absoluto a la forma en que Radio Sarandí, Laura Rodríguez, con su profesionalismo, ha encarado una investigación de este caso. Eso va por un lado, porque eso va por toda la libertad que ustedes tienen como periodistas de investigar. Pero yo estoy hablando desde la responsabilidad del Estado. Y voy ahí a esa la respuesta. Demoró 2 meses en abordar el tema. Porque realmente mostró desidia total al respecto. Este tema, así como dije, hay miles de situaciones. Bueno, no nos podemos acostumbrar que hay miles de situaciones. ¿En mayo no fue informado cuando ocurrió la muerte? Se informó por WhatsApp al directorio todos los días. O sea, la noticia de hoy era un niño baleado en Maracaná. Obviamente que todas las noticias que impliquen víctimas a niñas, niños y adolescentes llegan a INAU por alguna vía y se comunica lo primero al grupo de directorio, pasó tal situación, ¿no? Y luego viene por mail la información, o sea, la interinstitucionalidad trabaja. ¿Qué pasó acá? Nada. Al otro día no. ¿Quién pasó la información por WhatsApp? La información es la directora general, es la que informa siempre al directorio porque recibe información de la institución. Le mandan un WhatsApp a la directora general y lo reenvió al directorio. En mayo. Eso fue el día que falleció a las 10 de la noche, pero el fallecimiento se dio a las 5 de la tarde. Estábamos en sesión de directorio. Al otro día se hizo un informe. El equipo del hogar hizo un informe al director departamental. Eso tampoco se comunicó. ¿Qué se informaba ahí? ¿Qué se señalaba? Bueno, se señala porque eso es importante para ver si no se le dio la trascendencia necesaria, no importó, se catalogó como una muerte más. Eso justamente es lo que se tiene que pasar a la investigación administrativa. Ahí hay mucha información, ¿tá? Muy general. Digo, yo ya estudié toda esa información. Seguimos incorporando más. Cada línea sale, nos abre camino a otra cantidad de información que cada vez que avanzamos es cada vez más terrible lo que vemos.
Pero eso es lo que tiene que pasar a una investigación administrativa, así como ACE está investigando la situación específica de la muerte materna como muerte dudosa, así está titulada la investigación en ACE, INAU tiene que proceder a hacer una investigación desde el marco de la protección. O sea, ¿qué debilidades hay acá? Pero respecto de lo que, no quiero dejar de decir esto, de Rivera, Maggie, la situación, cómo se atienden las violencias en este departamento fronterizo con tantas debilidades. Tenemos una frontera seca. Esto sucedía en Libramento, pero es del otro lado de la plaza. Entonces, el CIPIAP funciona uniendo la interinstitucionalidad cada 15 días o a veces hasta una vez por semana en los diferentes departamentos a través de los comités de recepción local. Resulta que investigando esta situación, recién en esto tomo conocimiento porque solicito información a CIPIAP y CIPIAP me dice, desde noviembre, dice, la última vez que fuimos a Rivera fue en noviembre, o sea, a partir de diciembre no están más en Rivera. ¿Cómo? Yo soy integrante del directorio. O sea, ¿se retiran los proyectos y no pasa nada? No, eso llega. Porque me dicen, se informó. Llega a Dirección General. Dirección General tiene... Esas son la forma de funcionamiento interno. Porque si no es imposible, el instituto es muy grande. ¿No se le informa al directorio o no se le informa a usted, que es directora en representación de la oposición? Seguramente, lo que puedo decir, a mí no se me informa, pero en directorio, en la sesión de directorio tampoco se trata este tema y es grave. Y más cuando solicito el informe y CIPIAP se retira porque dice que no le presentan la cantidad de casos, no se lleva los casos a discutir al comité. Estoy hablando de múltiples casos. Por lo menos en estudio en este momento, específicamente relacionados a esta situación, son un total de 6 situaciones. Pero son estas dos jovencitas, la de 16 que falleció. Y 4 más. La de 12 que estuvo embarazada y tuvo que abortar con 12 años. Sí, claro. Como consecuencia, imagino... De abuso. Digo, no hay ni que decir lo que fue un abuso sexual, ¿no? Una niña de 12 años. ¿Y 4 casos más? Sí, pero esos son los que están investigados en el marco de este caso. No quiere decir que sean solo esos, no. Hay un subregistro inmenso. Estamos hablando también de trata, de abuso sexual, de posibles embarazos adolescentes, infantiles. De múltiples intentos de autoeliminación, porque pongamos la salud mental acá, es toda evidencia de desprotección. Que una niña de 12 años diga, me quiero morir, y luego intente matarse, es grave. Pero, y que pase dentro del sistema de protección es más grave aún. Cuando un niño o una niña entra al sistema de protección, no se activa un psicólogo que acompañe, que contenga. ¿Qué recursos están disponibles? Tenemos hoy el 95% de las niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección son usuarios de ACE. Y solamente acceden a tratamientos, ¿no?, de psicoterapia, menos el 35% aproximadamente. ¿INAU no provee de estos profesionales dentro de los hogares? Sí, INAU paga algunos cupos, dentro de los hogares no. Dentro de los hogares, cuando hablaba del déficit de recursos humanos, podemos hablar que tenemos un psicólogo que va una vez por turno y que de repente tiene 50 niñas, niños, adolescentes para atender. Y además es diferente el rol del acompañamiento profesional del psicólogo en el centro que lo que es específicamente una psicoterapia. Exacto. Y vamos a hablar de que una psicoterapia tiene un costo de 10.000 pesos por mes. ¿Qué pasa con estas gurisas cuando no acceden a psicoterapia? La violencia genera más violencia, genera descompensaciones, abre la puerta para otro tipo de riesgos, como por ejemplo el consumo problemático. Pongámoslo también sobre la mesa, porque también inician a consumir estando en INAU. Entonces, hay que mirar el problema con todas sus aristas y la integralidad. Como se descompensan, obviamente, reciben psicofármacos, toman medicación. 1 de cada 3 está medicalizada con psicofármacos. En todo el sistema. En todo el sistema de protección, que es la parte de la modalidad. No solo en Rivera. Digo, esto pasa a nivel país. A nivel país. 1 de cada 3. Estoy hablando de 8.000 niñas, niños, adolescentes, ¿no? Hay que dimensionar esto. 8.000 niñas, niños, adolescentes que están hoy en el sistema de protección. Es el 1% de la población entera del país.
Y las clínicas de salud mental tienen costos elevadísimos porque la vulneración de derechos, la violencia, la no atención oportuna, ¿no?, genera esta descompensación y terminan ingresando a clínicas psiquiátricas. Y las clínicas psiquiátricas tienen un costo de 8.000 pesos por día. INAU por año paga 940 millones de pesos en clínicas psiquiátricas, 940 millones de pesos, 930 y algo es, y 20 millones de pesos por año en psicofármacos, en medicación. Entonces, también todo hay que eso parar. Se invirtiera en la prevención. Toda la situación que también sabemos de hace muchos años, objeciones del mecanismo de prevención de la tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ha alertado hace años La situación también de salud mental. esa situación de salud mental y la prolongación de las estadías de los chiquilines a pesar de que ya están dados de alta, ¿no? Los títulos de las investigaciones de la institución, ni con el alta me voy. Eso nos dice, esos son 2 investigaciones que se hicieron en este periodo en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero eso no cambió. Puede irse con el alta, pero es una puerta giratoria. Argencio, ya tenemos que ir cerrando. En Rivera, concretamente, donde pasó esta desgracia, se descubrió este otro caso de la niña de 12 años y hablamos de 6 casos más que usted mencionaba. ¿Qué alertas se activaron? ¿Qué acciones se están llevando a cabo ahora en Rivera, donde se descubrió que niños bajo la protección de INAU forman parte de una red de explotación sexual? Hasta el momento, ninguna. Y es gravísimo. El directorio no votó la investigación administrativa y están todos poniendo el foco en una defensa al accionar en lugar de poner el foco en defender y proteger a las niñas, niños y adolescentes que están hoy viviendo esta situación. ¿Qué argumentos le dieron para no iniciar una investigación? En el directorio pasado, el presidente prácticamente no se expresó respecto al caso, no dijo absolutamente nada respecto a esto, solo una preocupación por toda la información que estaba a nivel de prensa, eso lo presentó el presidente, y el vicepresidente dijo que él todavía no había estudiado en profundidad la situación, entonces que no estaban preparados para votar. Es grave. ¿Están peleados en el directorio entre usted, el oficialismo, Cabildo Abierto? Sí, la verdad que hay un mundo adulto que tiene un accionar realmente alejado de todo lo que tendría que ser el trabajo, que la responsabilidad que nos implica, que es la misión de esta institución, ¿no? Proteger. Lamentablemente hay un mundo adulto que está muy equivocado. Los niños que están en el sistema están condenados a no tener un buen futuro como el resto de las infancias que cuentan con una familia, cuentan con una red de apoyos. Sin dudas. Eso lo vemos con la alteración del desarrollo que produce las permanencias, en las largas permanencias. Cuando digo permanencias digo años, ¿no? En el sistema de protección tenemos promedios de 52 meses de internación, que son 4 años, es el promedio. Y es importante analizar, ¿no?, que desde la academia hay múltiples investigaciones que dicen que cada 5 meses de internación se altera y retrocede 1 mes en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué pasa con esto? Trayectorias de vidas dañadas, coeficientes intelectuales muy bajos. ¿Y qué pasa cuando llegan a los 18 años? Y esa es una preocupación, porque hoy en Rivera hay la mitad de las chiquilinas que están, son un poquito menos, 12 más o menos de las que están hoy en el centro de Rivera, están por cumplir 18 años. Y eso es una preocupación, porque en estos años le baja, y no seguimos con nada. Cierra las puertas y a los 18 años se los deriva a la deriva. Argencio, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.